Hola chicos, otra vez. Esta clase pues no la tuvimos desafortunadamente. Afortunadamente yo creo que para ustedes porque descansaron una hora aproximadamente o terminaron temprano. Eh, Vamos a dar entonces la clase de salud pública. Una disculpa por no habérselas podido dar, pero mi internet estaba fallando demasiado. Con trabajos pudimos terminar la última hora y todavía después se volvió a ir el internet y la señal. Entonces, para complementar la clase, o más bien para terminar esta clase de salud pública, creo que son temas no tan complicados, son sencillos de comprender y de poderse explicar, que ustedes mismos los puedan comprender. Recuerden que es importante que ustedes, como les pidan sus conclusiones, las den y vean la importancia de la salud pública también para la enfermera, para el médico. Queda, yo creo que muy claro esta parte de la salud pública, pero también la enfermería está muy enfocada también a la salud pública y también hay especialidades para enfermeras en salud pública. Y ya lo vieron ustedes en teorías y modelos. Algunas de las enfermeras que estamos nosotros tocando, pues prácticamente también fueron salubristas o de salud mental, entonces pues es importante nosotros verlas. Quería iniciar la clase pasada con un video. Yo creo que voy a terminar con el video referido a lo que estábamos viendo la semana pasada de salud mental. Este, pero bueno, eso lo vamos a poner hasta el último para que lo puedan ver y con eso pues se va a hacer prácticamente la pauta de una tarea extra por no haber visto la clase pasada, ¿sale? Entonces les comparto la pantalla de la exposición. Entonces, vamos a ver la sociedad en salud pública. Esto va muy ligado, muy aunado a lo que habíamos visto en la cultura. Ya vieron que la cultura es súper importantísima también para la salud y para la salud pública, porque las raíces están, les había yo comentado, están muy arraigadas. Veíamos casos o comentábamos casos de lo que sucedía en sus comunidades y cómo la gente toma la salud y la enfermedad de diferente manera, y cada población la toma de muy diferente manera. Para algunos es bueno ir al médico, para otros, pues mejor vamos con otra persona que nos cure y si vemos que de plano nos cura, pues entonces ahora sí corremos al médico. Entonces, o no realizamos las prácticas adecuadas de salud. Muy bien, entonces, la sociedad en la salud pública nos comentan que el estudio de la salud y de las enfermedades como estados de la vida humana de todas las épocas y culturas, teniendo una central mismo, tiempo biológico, social, personal del hombre. Como habíamos comentado, y voy a sonar repetitivo y van a decir, ese doctor ya me cayó gordo con lo que siempre repite de sus tres esferas del paciente, pero es que es súper importantísimo. Antes solamente se veía la parte biológica y sabemos, si el paciente es un ser biológico, un ser funcional, fisiológico y ya, nada más. Lo demás no nos importaba. Si tenía familia, si tenía amigos, si mentalmente estaba bien, no. Es biológico y punto, es fisiológico y punto. Ahora no. Esta parte de la salud pública, y lo veíamos en la clase pasada con las tres esferitas bonitas que compartíamos, pues es un ser antropológico que se encuentra geológica, social y personal. Y en otras culturas o en otros libros o artículos médicos nos menciona que hasta espiritual, que para nosotros lo espiritual lo vamos a meter dentro del área social, ¿sale? Aquí lo que se trata de la sociedad es en analizar las enfermedades como realidades biológicas cambiantes y sometidas a circunstancias ambientales determinadas, como fenómenos sociales condicionados por una estructura socioeconómica e integradas en patrones socioculturales y concretadas. Entonces, la clase pasada habíamos visto, digo, toda su carrera se basa en ver biológicamente al paciente: anatomía, fisiología, farmacología, eh, que enfermedades ginecológicas, que pediatría, eso lo están viendo como tal en el área biológica. Mentalmente, pues cuando vean ustedes salud mental, lo van a estar viendo y lo tocamos en la clase pasada. Pero ¿y lo social dónde queda? Para eso sirve entonces ver parte de la salud pública, parte de ver lo que es antropología dentro de la enfermería. Es donde vamos a ver esta pauta de que no solamente el interior, el cuerpo está afectando o la mente está afectando el cuerpo, sino también lo que nos rodea, y lo veíamos en teorías y modelos, el entorno que rodea al paciente también lo va a estar afectando, y no solamente el entorno biológico, el entorno que la plantita, que el árbol, que el oxígeno, que la contaminación, no, no solamente ese es el entorno, no solamente esa es la parte, sino la parte social.
la parte social del ser antropológico que estamos nosotros estudiando. Y en este caso, pues que la cultura, la misma familia, la sociedad, los amigos, que si voy a la iglesia, pues la sociedad de la iglesia, que si voy, no sé, al yoga o al karate o al gym, pues la sociedad de esa región. Digo, esta parte importante es como sistemas y un sistema se coordina con otro y lo habíamos visto en las clases pasadas. El humano es un sistema que está conectado o interconectado a otros sistemas. Entonces, no solamente es un sistema solito y hay quién sabe qué va a pasar con ese sistema y ese sistema se va a enfermar porque fue por él. No, a veces es todo o nada. Y entonces, pues aquí como dice el segundo cuadrito, las estructuras socioeconómicas o socioculturales van a estar afectando a ese individuo. Y la enfermedad pues va a ser cambiante. Obviamente sabemos que tanto la salud como la enfermedad es cambiante, no siempre está estática y a veces no siempre vamos a estar saludables, ¿verdad? A veces nos vamos a enfermar de una gripita y pues eso ya cambió. Entonces, la sociedad en la salud pública, pues dice que la salud humana requiere que los organismos, la organización de las sociedades dediquen pues la atención con una prioridad y prevención de enfermedades y promover la salud. Comentábamos dentro de la cultura también tiene cierto auge en la salud y en esa cultura junto con la sociedad pues ven hacia adelante con esa parte de la prevención y promoción para el ser humano. Aquí pues los sistemas de salud son sistemas sociales y culturales. Hay una parte muy bonita dentro de la medicina y dentro de la enfermería que no vemos a un paciente con la interculturalidad que se tiene, que es decir, la cultura que ellos tienen, adoptarla nosotros, no estar inmiscuidos o ser de la misma cultura, sino adoptarla, ver qué es lo que está pasando con esa cultura y ver por dónde nosotros podemos llegarle con esa sociedad y esa cultura para poder hacer nuestras prácticas de salud pública, ya sea promoción y prevención o bueno, a los siguientes niveles, la curación y la rehabilitación de su paciente, pero es inmiscuirnos en esa parte. Habíamos dicho que también la cultura no nada más no es hermética, es cerrada y ahí se queda. Hay algunas culturas que sí son cerradas, pero hay otras que son abiertas y que pueden someterse a ciertos cambios que nosotros podamos modificar para el bien de los pacientes, para el bien de la población. Y bueno, nos comenta dentro del artículo que les dejé de leer que en ningún sitio se encuentra la enfermedad humana como una mera naturaleza, ya que siempre está condicionada y modificada por la actividad social y por el ambiente cultural que crea la actividad. Entonces, lo que hemos venido tocando, el entorno no solamente es el paciente, sino la actividad social y el ambiente que lo está rodeando, lo cual va a predisponer a que el paciente se encuentre en una homeostasis, en un equilibrio interno y un equilibrio externo. Equilibrio interno el paciente, el equilibrio externo lo que está teniendo fuera el paciente. Entonces, como les comentaba, no nada más ver a un paciente en el área biológica y se enfermó, les halló sarpullido, tuvo diabetes o está obeso y fue su culpa, ¿no? A veces es no la culpa, pero hay factores de riesgo fuera de él que lo está proporcionando esa enfermedad. Aquí pues el sistema de salud van generando o implementando ideas donde el enfoque de salud de la población se abre. La población también puede participar y por eso ahora existen ciertos programas, por ejemplo, los que antes se llamaban Prospera, Oportunidades y ahora Bienestar, que incluyen a la población voluntariamente a fuerzas porque le están dando una cierta proporción de dinero que los hace que tengan que ir al centro de salud a revisión cada 6 meses, cada 2 meses, para que continúen con su apoyo. Digo, voluntario porque pues ellos lo escogieron a fuerzas porque lo tienen que hacer porque si no, no hay con qué. Pero la población participe, de hecho, dentro de esa población que está dentro de bienestar, de Prospera en esos momentos, pues hacen faenas, hacen actividades, están en constantes pláticas, promociones para la población. Entonces, no solamente va a depender de nosotros como personal de salud ir a la población y enseñarles, sino una vez que yo le enseño a la población, entonces eso se abre, esos conocimientos se abren y ellos mismos pueden enseñar y de eso se trata, ¿sale?
El enfoque de salud en la población, bueno, la estrategia de salud en la población están diseñadas para llegar a toda y cada una de la población. ¿Cómo van a llegar a la población? Yo enseñándole al paciente, el paciente enseñándole a su familia, la familia va a captar esa información y la va a enseñar que a la comadre, que eso es, bueno, así como decimos, tómese un tecito, la comadre que le recomienda el tecito, la hierba, la cremita, lo mismo pasa en esa parte. Fíjate que el doctor, la enfermera me dijo esto, que sirve para esto, vamos a llevarlo a cabo. ¿Sale? La atención de salud está dirigida a la persona en forma individual y eso es muy importante. Primero le enseñamos al individuo, después a una pequeña población y después a toda la población. ¿Sale? Si un individuo no nos entiende, entonces tendremos que revalorar y ver cómo nosotros le podemos explicar, cómo podemos llevar a hacer esas prácticas para entonces que llegue a toda la población. Y entonces es donde yo les digo la interculturalidad, meternos en esa cultura y ver cómo yo puedo modificar esa pauta de salud, de promoción, de prevención de la salud para poder llegar a toda la población. Las estrategias de salud de la población abordan un amplio rango de patrones determinantes de la salud. Hay que conocer a la población, qué enfermedades, qué factores de riesgo están proporcionando esa parte para nosotros poder modificarlos en determinado momento. Cuesta muchísimo trabajo enseñar a la población, cuesta muchísimo trabajo identificar esos factores de riesgo, esas enfermedades, y muchísimo más trabajo poderles nosotros enseñar de forma muchísimo más fácil. A veces podemos tener el conocimiento extenso, podemos ser el mejor enfermero, la mejor enfermera, el mejor médico, médica, pero si nosotros no podemos codificar todo ese conocimiento que tenemos hacia la población que queremos nosotros enseñar, no va a ser posible. O sea, los pacientes van a quedar, wow, sí sabe y todo lo demás, pero no le entendí nada. Entonces, si no nos entiende nada, no vamos a poder llegar ni cambiar, aunque sea una vida, ¿sale? Entonces, es bastante importante, pues, ver la cultura que nosotros tenemos con el paciente y la cultura que tiene el paciente. Por eso les decía, este tema va ligado a la cultura porque entonces si el paciente le decimos está enfermo de la pancita, bueno, no nos va a entender que está enfermo de gastroenteritis, pero si le decimos, mire, el empacho es como una enfermedad del gastrointestinal, pero usted le llama empacho y fíjese que el empacho nosotros lo podemos curar o podemos prevenir, entonces, o fíjese que la mollerita se va a hundir, cuando esto se va a bombar, cuando se hace bolita, cuando no es que se le caiga ni nada, pero fíjese que es importante. Entonces, háblale con las palabras más fáciles y que ellos entiendan y que está dentro de su cultura, dentro de su habla, para que nos puedan comprender y que esos conocimientos, digo, tan grandes que nosotros podemos tener, explicárselos tan comprimido y tan fácil al paciente para que lo sepa identificar y decir, oye, eso no está bien, voy a ir con la enfermera, con el enfermero, para que me lo cheque y lo valoremos, ¿sale? Entonces, eso es cambiar una vida con esta parte de la sociedad y de la cultura. Y entonces tenemos que invertir en un enfoque de salud de la población, ofreciendo beneficios en las tres áreas principales. ¿Cuáles son esas tres áreas principales? Tener menores gastos en salud. Yo les comentaba, hay tres niveles de atención. El primer nivel se centra como tal en promoción y prevención de salud, es decir, un centro de salud, una unidad de medicina familiar. En un primer nivel, un centro de salud no es para curar, es para prevenir y promover. Para eso se tendría que hacer. Y por ejemplo, en otros países como en Canadá, en Cuba, sí se lleva a cabo. O sea, sí atendemos la diabetes porque ya lo valoró el internista, ya lo valoró el endocrinólogo y solamente le vamos a llevar ya el control porque hay que darle medicamento, ¿verdad? No lo podemos siempre tener en un segundo nivel. Pero entonces ya lo detectamos, ya tiene diabetes, ya le estamos dando tratamiento, entonces ahora vamos a promover que no tenga complicaciones el paciente. ¿Sabe? Entonces, como les digo, primer nivel es promoción y prevención. ¿Sale? Si podemos promover y prevenir las enfermedades crónico-degenerativas y por eso checamos a los pacientes de Prospera, de bienestar cada 2 meses y hacerle todas las intervenciones, pues podemos llegar a frenar un poquito algunas enfermedades. Las vacunas también van dentro del primer nivel. Las vacunas no se ponen en un hospital grande, ni en una unidad de cuidados intensivos, ni tampoco en un centro médico. Las vacunas se ponen en un centro de salud, las vacunas se ponen en una unidad de medicina familiar. ¿Por qué? Porque estamos promoviendo y preveniendo enfermedades. ¿Sale? Un segundo nivel es un hospital que tiene cierta cantidad de camas con varias especialidades y que ahí va a ser curativo. Los van a tratar, ya lo identificamos, ahora lo vamos a tratar. Aquí ya no estamos promoviendo, aquí ya nada más es tratar.
Y si yo no puedo tratarlo, entonces lo mando a un tercer nivel, que ya son intervenciones muchísimo más grandes, ¿sale? ¿Qué es lo que se trata la salud pública? Que tengamos menores gastos para los pacientes. Es decir, entre más rápido yo pueda decir, este paciente es prediabético, prehipertenso, ¿qué hago? Vamos a modificar su estilo de vida. ¿Qué modificamos? El estilo de vida de la alimentación, el ejercicio, que haga este tipo de cosas y con eso vamos a controlar sus niveles de azúcar, que todavía no es diabético, pero los vamos a controlar. Todavía no es hipertenso, pero vamos a controlar las cifras de tensión arterial. Y entonces ese paciente no va a llegar a ser hipertenso, no va a llegar a ser diabético, ese paciente no va a llegar a ser obeso, o ese niño no va a llegar a ser tampoco obeso, o va a tener algunas alteraciones psiquiátricas, o ese niño no va a ser un paciente cuando sea adulto diabético, ¿sale? Entonces, si yo invierto más como tal en gastos de promoción y prevención, que no son grandes gastos, pero que lo estoy interviniendo, entonces vamos a tener menor cantidad de enfermos en largo plazo, cosa que no se ha podido y habíamos visto sobre algunos documentos como el Alma Ata, que la salud para todos en el 2000 y etc, etc, etc. Cosa que no se ha podido llegar a concretar al 100% porque la población, por desgracia, no sabe o no quiere promover y prevenir. Les preguntaba la clase pasada, ¿cuántas veces hemos ido al médico? Por lo menos a un chequeo general. Y la mayor parte dijeron, pues solamente voy cuando estoy enfermo, ni para sacarnos aunque sea una química sanguínea para ver que el azúcar, los triglicéridos y el colesterol estén bien. No, no lo hacemos. Ni nosotros mismos que somos dentro del área de la salud, no lo hacemos. ¿O cuántas personas han ido por lo menos una vez al psicólogo? Me habían dicho que nadie, más que una persona, y eso porque su familiar tiene un trastorno como tal. Entonces, pues no, no vamos, no estamos promoviendo. Y entonces vamos a llegar con una enfermedad en determinado momento, ansiedad, depresión, psicosis, diabético, hipertenso, obeso, con un síndrome de colon irritable, con uso de lentes, entre otras. Entonces, ¿ya para qué gastamos en promoción si vamos a curar, si vamos a rehabilitar? Entonces, pues no tiene mucho caso. Digo, otras sociedades como por ejemplo Canadá, Inglaterra, Cuba, tienen una salud pública excelente, buenísima. Y habíamos visto que casi todos los documentos se refieren a Cuba. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen esa modalidad de promoción y prevención en la población. Entonces, pues si queremos llegar a esa parte, pues nos va a costar muchísimo trabajo. Menores problemas sociales. Ya habíamos comentado sobre esta parte también. No solamente son problemas mentales, problemas biológicos, sino también los problemas sociales y mayor prosperidad y menor cantidad de pacientes crónico-degenerativos en algún momento. ¿Cuáles son los determinantes de la salud que en un amplio rango deberían condicionar las estrategias sectoriales? Uno, el ingreso y posición social, el entorno físico, la educación que le estamos dando al paciente. El entorno físico se refiere pues a cambiar. Si el paciente se está haciendo daño o hay un daño que en la escuelita por el bullying, pues ver la posibilidad de cambiar de salón, si no, pues ver la posibilidad de cambio de escuela, ¿sale? Un empleo y condicionantes del trabajo. Hay trabajos que nos crean enfermedades a largo plazo, la minería, la soldadura, también nosotros que nos dedicamos al área de salud con el estrés mental y todo lo demás, digo, no vamos a cambiar de trabajo, pero sí podemos cambiar el entorno físico que estamos haciendo ahí, ¿sale? O tratarlos como tal. Características biológicas y de distinción genética. Bueno, eso no lo podemos cambiar, pero lo podemos detectar, ¿sale? Este, hábitos personales de salud y aptitudes de adaptación. Vamos a cambiar acá, determinar esos hábitos de salud que nosotros tenemos y pues también nuestra adaptación, desarrollo del niño sano. Creo que todos los programas, la cartilla de vacunación que ustedes ya vieron o que están viendo, nos dice también esos determinantes y creo que toda esta parte nos dice redes de apoyo social, bastante importante encontrar en nuestros pacientes, por ejemplo, adultos, cuáles son su red de apoyo, que nos podemos nosotros ahí apoyar y decir, bueno, el paciente se le olvidan las cosas y no puede consumir sus alimentos, no puede consumir sus medicamentos, ¿con quién nos podemos apoyar para que le pueda dar o para que pueda estar al pendiente de medicamentos, ¿sale? Y bueno, el servicio de salud, eso ya va a depender de cada área como tal.
La sociedad dentro de la salud pública, pues aquí el aporte de la medicina y la atención médica curativa es muy limitado y que intervienen más recursos en esta no producirá grandes mejoras de la salud de población. Es lo que les comentaba dos diapositivas anteriores. Si el gobierno invierte más en curación y rehabilitación de los pacientes, y poca promoción y prevención, y ahora lo vemos con la escasez a veces hasta de vacunas. ¿Por qué? Porque pues necesitamos tratar, mejor tratamos a los pacientes que ya están crónicos y degenerativos que a dar la promoción y prevención de salud. Las políticas públicas son herramientas importantes para la salud de la población y no se limitan al sector de salud. Entonces, aquí, ¿quién nos los va a dar? Pues, pues la salud pública. ¿Quién nos va a dar la política? Pues los políticos, el gobernante, bueno, el presidente municipal, el gobernador y pues, por último nuestro presidente. Para eso tenemos secretarios de salud en distintos niveles de estado. Ellos van a dar pues cuánta cantidad, cuánto recurso va a ser destinado a salud, pero pues, también todo eso se debe dividir entre primero, segundo y tercer nivel. Entonces, pues va a depender mucho de la iniciativa que también nosotros tengamos para promover la salud a nivel poblacional. Y bueno, esto va a ser parte de sectores económicos, bueno, vamos a modificar sectores económicos, laborales, educación en la agricultura, viviendas, servicios sociales, deportes, entre otros. La sociedad en la salud pública pues dice que en el siglo XXI pues será el siglo de la aplicación de las ciencias sociales a la solución de problemas de salud. Va dentro del Almata, va dentro de salud para todos en el 2000, digo, cosa que no se ha llevado a cabo por desgracia, pero pues aún lo seguimos intentando, no se rinden, no nos rendimos con esta pauta. Entonces, no sé si tengan dudas, si hay dudas sobre ese tema, digo, es muy sencillo, la parte que les puse de artículo, de página de internet, están muy sencillas y muy didácticas, sinceramente. Es muy digeribles para nuestra comprensión. Entonces, el siguiente tema es la influencia de la cultura en el comportamiento de la persona. Entonces, vamos a retomar un poquito de lo que ya vimos en cultura. Digo, solamente es como un repaso. Dice que la cultura, pues, la influencia a la persona para que adopte determinadas actitudes, costumbres en su vida diaria. Recuerden que las costumbres se van pasando de generación en generación. A veces son cambiantes, no son herméticas, son libres. Es muy raro la cultura que sea hermética, que sea cerrada. Pueden tomar de una cultura a otra. Una cultura no es aislada. También es muy raro que una cultura sea solamente ella y solamente se aísle. Comúnmente las culturas tienen relaciones unas con otras, ¿sale? Determinan el comportamiento del ser humano en la sociedad y su forma de desarrollarse y crecer, y en la salud. La cultura va también determinante dentro de la salud. En el ámbito económico sirve para ser creativos, innovadores y emprendedores. Y bueno, un término que habíamos visto dentro de cultura, pues es la antropología. No me acuerdo si ustedes ya llevan o siguen llevando antropología dentro de la carrera, que sería una de las materias importantes. Y pues en esto nos vamos a dedicar a estudiar el comportamiento del ser humano. A eso se dedica la antropología, ¿sale? En el tiempo y en su manera de relacionarse con la sociedad, naturaleza y consigo mismo. A eso se refiere antropología. Antros, pues viene del vocablo latín, que es hombre, logía, pues el estudio del hombre, ¿sale? ¿Y que estudia? Pues el hombre en el tiempo, su manera de relación con la sociedad, con la naturaleza y consigo mismo. Visión amplia sobre los aspectos culturales y sociales de una comunidad determinada. Vamos a decir lo mismo. Una cultura es en una población. La población es abierta y puede correlacionarse con otro tipo de culturas. No podemos tratar a todos los pueblos por igual. Todas las culturas son completamente diferentes. Ixmiquilpan es diferente de Zimapán, o de Actopan, de Alfajayucan, diferente a Pachuca. Hidalgo es diferente al Estado de México, es diferente a Puebla, Veracruz. Entonces, cada cultura es diferente. Este, que tengamos las mismas raíces o que tengamos ciertas características idénticas es porque se ha compartido esa cultura, pero no es igual. ¿Por qué? Porque el habla también es diferente, en unos queñañú, en otros todavía otomí, en otros náhuatl. Entonces, cada cultura es
completamente diferente. No se puede tratar igual. Es como cuando tratamos una enfermedad en una paciente, aunque dos pacientes tengan diabetes, ambos pacientes son completamente diferentes. Entonces, así como la cultura, también tenemos que tratarla de diferente manera. Eh, la cultura humana, pues, es dinámica, cambiante, progresiva, es marcada y únicamente para los límites humanos. Son los únicos que ponen límites. La cultura como tal, pues, se puede seguir expandiendo. El ser humano, pues, no es una especie social con una cultura única y pasiva. La cultura es activa, no es única, es cambiante, como habíamos dicho en esa misma diapositiva, pues es dinámica. Digo, es raro la cultura que encontremos que sea cerrada, hermética y que no permita más. La cultura pues se hace. ¿Quién la hace? El humano. El humano va pasando esa cultura de generación a generación. El ser humano no nace con cultura. Es como el ser humano no nace con una religión. La religión la va adoptando conforme se le vaya enseñando al individuo. Lo mismo pasa con la cultura. Nacemos dentro de la cultura, eso sí, pero no nacemos con la cultura. La cultura que ya se tiene se nos enseña. La complejidad del humano determinada por la cultura como tal. Entonces, pues toda nuestra complejidad, todo lo que sabemos, pues es determinada de nuestra cultura y todos tenemos una cultura, aunque seamos ya modernos, de todos modos tenemos una cultura que se nos enseñó por papá, mamá, abuelitos, tíos. Entonces, si tenemos hermanos mayores, pues también, pero es como la religión, nos las van inculcando, la cultura también se va inculcando. Pasos para desarrollar la cultura. Bueno, conocer nuestra identidad cultural es súper importante. Podemos estar en una cultura y podemos preguntarle a un individuo, bueno, tú estás en la cultura maya, puedes conocer o sabes decirle la cultura maya y en ceros. Lo mismo pasa, tú estás en una religión que también es parte de las culturas, tú estás en la religión de Testigos de Jehová, me puedes comentar algo y te puedo hablar si quieres de esto y aquello y del librito, pero, o sea, no. Tenemos que conocer, tenemos que tener la identidad cultural, tenemos que tomar la cultura como si fuera de nosotros para que tengamos esa identidad. Es como saber quién es Marco, quién es Gerardo, quién es Adolfo, quién es Guadalupe, o sea, tener esa identidad. Si tenemos el nombre, sabemos qué significa, pero quién es en realidad, ¿sale? Entonces, tenemos que hacernos preguntas, ¿quiénes somos? ¿Cuáles son nuestras raíces y nuestra verdadera cultura? O sea, puede estar dentro de la cultura, pero ¿cuál es la raíz? ¿Desde dónde viene? ¿Por qué me la están enseñando? ¿Por qué me la están inculcando? ¿Por qué me estoy casando con una cultura que no conozco, que sí conozco? ¿Existe una cultura o nos desenvolvemos en medio de diferentes culturas? Les decía, una cultura comúnmente puede estar aunada a muchísimas más o tomar cosas de una cultura hacia otra. Definida cuál es nuestra identidad cultural para fortalecerla, transformarla y mantenerla y continuar enseñando esa cultura a las siguientes generaciones. La identidad de cultura pues es dinámica y punto ahí a favor, es evolutiva. Aunque hemos estudiado, aunque veamos las culturas de mucho tiempo, han evolucionado. Conforme va pasando el tiempo, han evolucionado, han cambiado, siguen con ese dinamismo importante de cada una de las poblaciones culturales. La formulación de una política cultural que fortalezca o transforme áreas importantes como los modos de vida, las formas de convivencia del sistema de valores, las tradiciones y las creencias que pues habíamos comentado, que pues esto va cambiando y pues crean políticas culturales que promueven pues el cambio prácticamente. Digo, nunca se quedan o es muy raro que veamos una cultura que sea igual que hace 100 años. Siempre hay un cambio. Podrá tener mismos aspectos, pero siempre hay un cambio. Digo, por ejemplo, si vemos ahora las poblaciones indígenas pues ya no hacen sacrificios tal vez humanos como lo hacían anteriormente. ¿Por qué? Porque se fue modificando. Aparte, pues todo lo que viene con la religión, que pues, hay un mundo de modificaciones de esta parte de la religión. Entonces, pues a eso se llama, o a esa parte de cultura. Ya no me extendí muchísimo más en este tema porque ya lo habíamos tocado en el tema de cultura. Viene complemento, de hecho, si leen el artículo o la página que les puse, pues es como un complemento y trae algunos aspectos que ya habíamos tocado en la clase pasada. Y un tercer punto, el etnoculturismo y el relativismo cultural, que son
polos opuestos, que ahorita lo vamos a tocar, y que también es importante, dirán ustedes, ¿y para qué me sirve yo saber la cultura? ¿Y para qué el etnoculturismo? ¿Y para qué el relativismo cultural o la interculturalidad de una población si lo que yo me voy a dedicar es a, a curar, a darle el medicamento, inyectarlo, tomarle la presión? Bueno, tienen que hacer esa parte de conclusión y espero leerlas en sus tareas. Me baso mucho en las conclusiones, sí me baso en que me hicieron toda la tarea, hicieron el resumen, el cuadro y todo demás, pero cuando les pido una conclusión es lo que tiene mayor significado, mayor peso en sus tareas, porque entonces ahí me doy cuenta que leyeron el tema, no solamente hicieron el resumen, sino que lo comprendieron o lo quisieron comprender casi al 100% y lo pueden relacionar con su carrera, ¿sale? Digo, son temas tal vez sencillos, tal vez fáciles de comprender por las definiciones o ponerlas en- ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. En lo que estamos viendo día con día o lo que ya vivimos, pero pues ahora transportarlo a lo que ustedes se van a dedicar. Entonces, el etnoculturismo, pues aquí vamos a tener la tendencia a considerar la propia cultura como el único criterio válido para interpretar o valorar los comportamientos, costumbres, tradiciones o valores de grupos, etnias o sociedades. Conocer un valor superior a la cultura propia frente al que se otorga a la ajena y que reemplaza los patrones de la propia para juzgar la cultura ajena. Y el etnoculturismo, pues, dificulta o impide la comprensión de las culturas de otros pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Es mi cultura, lo que yo sé de esta cultura es real y nada más. Y mi cultura es la verdadera, la que tiene la razón y juzgo las demás culturas. ¿Sale? A eso se refiere el etnoculturismo. Cuando ustedes llegan a una población en algún momento, digo, a lo mejor no cambian de pueblo, no cambian de lugar de trabajo, a lo mejor se quedan en su misma comunidad, pues ven la misma cultura, ¿verdad? Pero cuando cambian de diferente ámbito, de diferente ambiente, de diferente población, se dan cuenta eh, de lo, de lo diverso que son las poblaciones. Se los digo por propia experiencia, ahora que estuve trabajando, que me tocó trabajar en Chapantongo, que me tocó trabajar en Nopala, que me tocó trabajar en Ixmiquilpan, posteriormente ahora que volví a regresar acá al Estado de México, en dos municipios diferentes, que me tocó ir a dar mi servicio social otra vez a Hidalgo, a Huejutla, ven la diversidad de la cultura y que si ustedes le preguntan a una persona de esa cultura, les va a decir, pues mi cultura es lo máximo y mi cultura es esto y no hay más, ¿sale? Sáquenlos del error o sáquenlos de su punto de vista, pues es muy, muy, muy complicado, ¿sale? Entonces, las culturas no existen aisladamente ni al azar y tienen razones para existir. Toda cultura tiene una razón por existir. Las culturas son adaptativas por lo general. Es raro, como les dije, que sean herméticas y cerradas. Trata de entender una cultura empleando patrones de otra cultura. Todas las culturas o la mayor parte de las culturas toman cachitos de una para poder realizar la suya, ¿sale? O toman uno y lo modifican. Ejemplo, los griegos y los romanos, los griegos, sus dioses que tenían y pues los romanos lo que hicieron es tomar esos mismos dioses, pero ahora les vamos a cambiar el nombre. Ya no te vas a llamar así, ahora te vas a llamar así, es la misma función, es el mismo dios, pero vamos a cambiar los nombres, ¿sale? Entonces, lo mismo pasó aquí. Por ejemplo, en la religión católica, bueno, tenían sus diosas, sus dioses, pero pues para que fueran más identificados con la cultura española y con la religión, pues les vamos a otorgar pues el milagro de la Virgen de Guadalupe, pues les vamos a dar algo que se parezca a ellos y que lo puedan tomar como suyo. Entonces fue lo que hicieron precisamente, ¿sale? Entonces, varía la cultura, cambia, dinámica, eso es lo que tenemos. Y el relativismo cultural, que es otra definición, es una corriente de pensamiento que consiste en entender las bases culturales distintas a las nuestras para ponernos en el lugar de otro. Lo que yo les decía, hay que penetrar en la cultura y entenderla, no pertenecer tal vez a esa cultura,
pero sí entenderla y ponernos en el lugar del otro, como ponernos en los zapatos de otro. ¿Qué es lo que sienten ellos cuando llegan los del área de salud a la población? Imagínense el shock que les genera a veces. Entonces tenemos que entrar en esa cultura y pues ponernos en el lugar del otro diferente al etnoculturismo. El etnoculturismo dice mi cultura es la más real, la verdadera, la que yo quiero y las demás me importan un bledo. En esta no, aquí tratan de entender las otras culturas. Consiste de ponerse en su lugar otro para entender a su cultura. Yo traigo la mía, tengo que entender a la que voy a atender, adoptar patrones de cultura de la sociedad que se pertenecen a estudiar a fin de poder comprenderla su lógica interna. ¿Qué se refiere esto? Si yo fuera antropólogo, voy, estudio la población y me introduzco a ella y empiezo a tomar esos patrones de cultura de la sociedad para poderla comprender mejor. Entonces, en lugar de ponerme en los zapatos del otro, es realmente ponerlos para poder estudiar y yo entender la cultura. ¿Sale? Se refiere el relativismo de cultura. ¿Sale? Términos importantes que debemos saber, les digo, vuelvo a mencionarlo dentro de sus trabajos que yo les pido y que les digo, pongan una conclusión referente a lo que están ustedes estudiando, a la licenciatura o al técnico de enfermería general, pues díganme, ¿para qué les va a servir? O sea, no nada más es ver y ver temas y estar hablando y hablando y hablando y tratar de poner ejemplos que a veces no llegamos a comprender. Entonces, con esto terminamos los tres temas. Son largos, son tediosos, fáciles de explicar. La información que les puse también es un poco digerida y fácil. Pueden ustedes utilizar otro tipo de bibliografía. Como les comenté, no tengo ningún problema. Entre más lean, más se van a cultivar, más van a tener ese conocimiento y es bastante amplio. Digo, no se casen nada más con lo que yo les digo, con lo que yo les mande, sino pues ustedes lean la exposición que les acabo de dar se tomó de los tres documentos, tomé unas cositas de otros documentos que fueron mínimas, pero la mayor parte es de los documentos que yo les puse en Classroom, ¿sale? Entonces, no sé si haya dudas, haya preguntas como tal, sobre el tema que acabamos de ver. Si no hay dudas, no hay preguntas, chicos. Eso sería todo. Vuelvo a pedirles una disculpa por no poderles haber dado la clase el día sábado por cuestiones de fallas de internet. Espero que este sábado pues todo esté bien, tanto por ustedes, porque creo que también tenían fallas, como conmigo. En, este, en Classroom les voy a subir junto con este video el video que se encuentra en YouTube de No quiero estar solo. De ese video quiero que lo vean eh, y me comenten, me hagan un pequeño análisis de ese video y que me pongan qué significado tiene para la salud mental, para la sociedad y la cultura que nosotros estemos inmiscuidos, ¿sale? Es un video bastante bueno, no sé si lo hayan visto, llegador, este corto, entonces, eso es lo que requiero, que lo analicen y me digan a qué se relaciona con lo que acabamos de ver en los temas de salud pública, en la cultura y en la sociedad, ¿sale? Entonces, bueno chicos, me despido, subo los videos conforme me permita también el internet y se los estaré pasando. Cuídense mucho, nos estamos viendo el próximo sábado. Nos vemos.